riesgos. Y una vez estén todos sus compañeros, vamos a revisar la tarea de planificación temporal. Vamos a hablar sobre el examen que vamos a dar y la defensa de proyecto. Defensa de proyecto final. Primero vamos a hacer una pequeña defensa el día viernes, pero el día jueves, mejor dicho, y el viernes va a ser la defensa final. ¿Ya? Vamos con riesgo, ¿ya? Vamos a analizar acá. Primero el Classroom. Semestre fue bastante corto ¿no? A ver. Aquí también está en la biblioteca. Los libros. He olvidado publicar los libros, ¿no? Ok. Aquí tenemos planificación temporal. Tarea de planificación temporal que no lo había habilitado. Dijimos que le íbamos a habilitar. Que le íbamos a colocar para el día de hoy. Ahí está. Ok. El tema de riesgo lo vamos a habilitar también. Tema 5, riesgo. Mm, Vamos a agregar. Subir. Mm, No, aquí. Tiene que estar en clase. Mi unidad 2024. Ah, no, no está en medida. En subir, examinar, ¿no? Aquí estamos buscando. Aquí está. Riesgo. ¿Está? Subir. Ya está. Publicar. Ok. Empecemos con la clase de riesgo, ¿ya? Después vemos lo de la tarea, cómo les ha ido. Así que primero la clase de riesgo y vamos a analizar cómo estamos acá. Bueno, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo en un proyecto de software, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un riesgo, ¿no? Para eso voy a hacer la pregunta, ¿qué es un riesgo para ustedes? Y ustedes me contestan, ¿ya? Riesgo para, a ver, Charlie, ¿qué es riesgo para usted?
¿No está Charlie? ¿Selena? Buenas tardes, ingeniero. Riesgo podría ser como, como si algo, un porcentaje de que algo salga mal o algo así. Allá. Una probabilidad de que algo Una ocurra. probabilidad que Ya, ocurra y que afecte. ya, ok, perfecto, está muy bien. Denilson, Kicho. Igual lo mismo, ingeniero, algo que algo va a fallar, algo así, algo peligroso. ¿Que algo puede fallar o que algo va a fallar? Sí, Ya. Bismar Bonilla. Lo mismo, ingeniero, o algo que puede llegar a salir mal, digamos, algo que puede ser un problema a futuro. Muy bien. En realidad todos están cerca de la definición, les cuento que están el concepto está muy bien. Porque existen varias definiciones de riesgo, ¿no? Pero en realidad simplemente el hecho de hablar de riesgo es que hay un resultado que se tiene que esperar y hay un cierto valor aleatorio al azar, ¿no? Un porcentaje de que algo ocurra o no ocurra. Y el riesgo implica también que va a haber algo que no, que vaya en contra, ¿no? Entonces, en la vida todo implica riesgo, ¿no? Desde salir de la casa hay una seguridad que uno va a llegar a su destino, una probabilidad, o que puede ocurrir un accidente también en el camino, ¿no? O que uno se puede atrasar, no llegue a tiempo, llegue tarde. Esas llegadas tardes pueden implicar un costo si es un trabajo, ¿no? O una pérdida de credibilidad, etcétera. Entonces, llega a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, ese grado de incertidumbre se conoce como riesgo. Y los componentes del riesgo, como han dicho ustedes, son el imprevisto aleatorio, que sería el porcentaje, y el grado de exposición, que sería la vulnerabilidad, ¿no? Hay dos formas de trabajar con un riesgo, de forma reactiva y de forma proactiva. Cuando hablamos de riesgo, nosotros, si esperamos que suceda y de ahí comenzamos a pensar cómo vamos a solucionar el problema, eso se llama de forma reactiva, ¿no? Ejemplo, ¿no? Em, tenemos que desarrollar un módulo y hoy día se enfermó uno de los programadores. Entonces, ¿ahora qué hago? Teníamos que desarrollar cierta parte del código y no va a estar el programador que sabe del tema. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a buscar otra persona que más o menos se entere y hasta que él se entere puede pasar un día, 2 días, ¿no? Entonces perdemos un tiempo que es un costo y además no tenemos la seguridad de que esté totalmente empapado de la misma tarea que va a hacer el otro. Entonces, para esas son de forma reactiva, ¿no? O se nos cae un servidor y entonces en ese momento comenzamos a instalar otro servidor y comenzamos a buscar la forma de recuperar los datos, ver si teníamos backup, no teníamos backup. Si no tenemos backup, que podría ser lo peor que puede ocurrir, es que tendríamos que reconstruir los datos desde cierto tiempo y ahí perdemos un montón de tiempo y estamos fuera de línea, puede ser un costo alto. Entonces, a veces la forma reactiva para ciertos riesgos no es la mejor. Eh, Deberíamos, para aquellos riesgos que se pueden prever, trabajar de forma proactiva. Porque proactiva significa, yo digo, es posible que este riesgo ocurra y comienzo a pensar y analizar cómo puedo resolver ese riesgo. Y ahí genero un plan de contingencia. Y el plan de contingencia me va a decir cuáles son los pasos que debo seguir, cuáles son los disparadores que me van a decir que es posible que esté por ocurrir el riesgo y yo tenga que reducir. O, por ejemplo, si tuviéramos un riesgo de que nuestro personal está está muy poco empapado en una nueva tecnología con la que tenemos que desarrollar algo. Entonces, lo que podría ir realizando es comenzar a capacitar al personal en la tecnología, ¿no? Mientras vamos empezando los primeros pasos del desarrollo.
Así que cuando lleguemos al desarrollo como tal, el personal no tenga problema en desarrollar lo que tenemos que desarrollar en ese momento. Entonces ahí estaríamos trabajando previamente para reducir ese riesgo. Entonces vamos bajando, bajando y tenemos un plan de contingencia. A eso se refiere trabajar de forma proactiva. Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que las personas se enferman dentro del personal, tal vez el rotar, como lo dice el XP, ¿no? Rotar el personal para que todos estén Ingeniero, empapados. perdón que lo corte. ¿Está compartiendo? Disculpe. Sí, Ah, ¿no se ve la es que pantalla? no, ingeniero, yo, bueno, no sé si los demás. Ah, ya, ya, ok, ok. Muy bien, gracias por avisar. Aquí estaba yo compartiendo la pantalla y explicando, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, de forma reactiva, acabamos de explicar, y de forma proactiva. Entonces, eh, cuando cuando conozcamos un riesgo, podemos prever cuáles son las posibles soluciones y los planes de contingencia que podemos mostrar del riesgo, ¿ya? En cuanto a los componentes básicos, dijimos que era un imprevisto aleatorio y la vulnerabilidad, que es cuán expuesto estamos a ese riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo del software tiene ciertas características, ¿no? Una incertidumbre, que es la probabilidad de ocurrencia, y las pérdidas, que es lo que nosotros cuantificamos si es que sucede. Nosotros podemos ver cuán expuestos estamos al riesgo viendo estos dos valores. Más adelante vamos a ver cómo es que se calcula. Vamos a ver que no existe solamente una técnica para identificar los riesgos, sino también para trabajar sobre ellos. Tenemos varias técnicas y es un campo muy amplio. Nosotros solamente vamos a conocer los conceptos básicos, pero les voy a mostrar qué más pueden profundizar ustedes sobre riesgo, ¿no? Entonces, eh, los riesgos en los proyectos pueden ser, por ejemplo, sobrecosto por mayor cantidad de horas, multas por incumplimiento si es que nos atrasamos, inversión para impedir mayores retrasos. Esos son riesgos del proyecto, ¿no? Que tienen que ver con el proyecto. Eh, y generalmente los riesgos de proyecto tienen que ver con un cambio que hay en el presupuesto, en el personal, en la planificación. Como dijimos hace rato, nos atrasamos, podemos tener multas por incumplimiento, por incumplir fecha. El recurso, que si alguien se enferma o si un equipo se arruina, eh, que los clientes aumenten requisitos o cambien de idea, eso también es otra forma, otro posible riesgo que tengamos. Hay otros riesgos que se conocen como riesgos técnicos. Estos son riesgos del proyecto, estos son riesgos técnicos. Cuando hablamos de riesgos técnicos, hablamos de problemas que podemos tener en el diseño, que el diseño tenga algunos errores, en la implementación, que tengamos algunos errores, en la interfaz, en la verificación y el mantenimiento, en la falta de conocimiento de ciertas técnicas que acabamos de decir, que las técnicas que estemos utilizando sean demasiado anticuadas o que sean demasiado nuevas. ¿Por qué técnicas que sean demasiado anticuadas o nuevas? Si nosotros comenzamos a trabajar con una técnica, a veces nos acomodamos y decimos, bueno, esto no me funciona y me quedo con eso. Pero puede ser que para las nuevas tecnologías tengamos que cambiar esas técnicas y tengamos que cambiar un montón de conceptos y nos va a llevar a retrasarnos, ¿no? En lo que estemos desarrollando. Y si las tecnologías son demasiado de punta, este, pueden cambiar. Mientras estamos desarrollando, pueden cambiar y resulta que o no hay de dónde sacar datos de desarrollo con esa tecnología, entonces vamos a tener una curva de aprendizaje mucho mayor y podemos tener problemas en el tiempo, ¿no? Entonces, a eso se refieren todos estos aspectos. Cuando habla de eso, hablamos de riesgo técnico. Pueden haber más, ¿no? Obviamente que estos son solamente ejemplos. Riesgo del negocio quiere decir que, por ejemplo, el mercado puede cambiar. También puede haber problemas en el objetivo estratégico del proyecto, que cambien los objetivos del proyecto, que tengamos problemas para vender el proyecto, bueno, en la comercialización de nuestro producto. En la parte de dirección, que las personas que han sido los que han impulsado el proyecto cambien o
cambien de objetivo o cambien el personal, digamos. Entonces la persona que estaba impulsando el proyecto puede salir y entonces nuestro proyecto se le puede quitar el presupuesto o la importancia porque una persona lo veía totalmente necesario, en cambio las otras puede ser que no lo vean dentro de una misma empresa, ¿no? Entonces, cuando cambia esa persona, a veces puede paralizarse el proyecto y darle más importancia a otros tipos de proyectos. Es un riesgo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Em, Cuando hablamos de riesgo, además de categorizarlo como en estas categorías de proyectos, técnicos, de negocio, también podemos hablar de riesgos que nosotros conocemos, riesgos que no conocemos, ¿ya? Pero podemos prever, ¿ya? Podemos imaginarnos que puede suceder, riesgos impredecibles que ni siquiera se nos ocurre que puedan suceder, pero que a veces suceden, ¿no? Por ejemplo, un riesgo impredecible sería que donde están los servidores haya un accidente, ¿no? Un accidente de la estructura o que algo se le caiga encima o cualquier cosa puede suceder ahí. Entonces, eso es algo improbable que suceda, pero puede suceder. Entonces, si sucede, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros si sucede eso? Entonces, a veces, para ese tipo de riesgos que son impredecibles, lo que vamos a hacer es trabajar de una forma reactiva. Vamos a hacer un plan para todos los riesgos impredecibles. Cuando suceda algo que no está dentro de la lista de riesgos, vamos a hacer estos pasos y estos pasos para poder salir de esto. ¿Por qué se hacen estos planes de contingencia, ya sea para riesgos predecibles y no predecibles? Porque resulta que nosotros como seres humanos, cuando tenemos un imprevisto, podemos reaccionar de diferentes maneras. Por ejemplo, si a uno de ustedes los asaltan, uno puede ser que quede impresionado y se quede totalmente congelado, no pueda decir nada y simplemente le quitan sus cosas. Otro puede ser que reaccione y sin importarle nada que el otro esté armado, pierda la vida o salga herido, él reacciona y se va contra el asaltante, ¿no? Otro puede gritar, entonces hay diferentes formas de reaccionar. Y en este caso, cuando nosotros estamos eh, desarrollando algo, estamos en un proyecto, el problema es ese, que nosotros podemos quedar congelados o podemos decir, bueno, no sé cómo reaccionar o podemos reaccionar, sobre reaccionar a algo y en realidad en vez de salir del problema, nos metemos más, empeoramos más la situación. Entonces, para eso debemos analizar si los riesgos son conocidos, esto ya se sabe cómo se debe trabajar, entonces ya tenemos nosotros la forma de cómo ir disminuyendo estos riesgos conocidos. Y los riesgos predecibles podemos ir mitigando también con algunas acciones cuando se vayan presentando algunas características de que sí se puede ir dando, entonces podemos ir disminuyendo y haciendo un plan para este tipo de riesgo. Inclusive para este riesgo impredecible, nosotros tendríamos un plan para trabajar también de forma reactiva, pero tendríamos un plan. No nos quedaríamos estáticos, no vamos a actuar para ponernos en riesgo, sino que vamos a realizar ciertos pasos. Primero nos comunicamos con tales personas, luego hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos esto, y ahí se va dando los pasos para que vamos saliendo del problema, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del análisis de riesgo, ¿no? Disminuir el impacto del suceso de un riesgo. Porque cuando un riesgo, como dijimos hace rato, puede o no suceder, dijimos que puede tener un impacto, que no solamente es económico. Más adelante hablamos de la parte económica. Hace un momento mostramos de que podría ser económico en el impacto cuando dijimos pérdidas. Hablamos de las pérdidas económicas, pero no siempre van a ser económicas. Puede ser que en algún momento el riesgo
implique que sea pérdida de, por ejemplo, de la credibilidad, ¿no? Entonces puede ser una pérdida de algún equipo, de datos, aunque todo se puede cuantificar en cuanto a la parte económica, no siempre, ¿no? Entonces la idea de trabajar sobre el riesgo es disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto si es que sucede. Y además, saber cuáles de los riesgos son críticos y cuáles de los riesgos no son críticos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de dos tipos de riesgo, ¿no? Riesgos genéricos y riesgos específicos del producto. Cuando hablamos de riesgos genéricos, hablamos de riesgos que se presentan en todos los tipos de proyectos, que no dependen del tipo de proyecto que estamos desarrollando o enfrentando. Si es un riesgo específicamente del tipo de proyecto y del producto que estamos desarrollando, entonces es un riesgo específico. Entonces hay unos riesgos generales y otros que son específicos del producto que estamos desarrollando. Para para identificar un riesgo, hay diferentes técnicas y una de ellas es la lista y hacer una lista de riesgo por más improbable que ocurra, entonces podemos hacer una lista de riesgo. Hay diferentes técnicas que le voy a mostrar más adelante para prever esto y para desarrollar esta identificación de riesgo. Entonces, la identificación de riesgo no solamente es hacer una lista y vamos a analizar más adelante que es algo es un poco más complejo que solamente qué es lo que estoy pensando. Podemos hacer un análisis de problemas, podemos pensar cuáles son las posibles, qué pasaría si algo sucede en el desarrollo, qué pasa si sucede algo en el análisis. Y hay diferentes técnicas para desarrollar esta lista. Una de ellas son la lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas de qué es lo que se puede desarrollar. Y una vez se desarrolla la lista, nosotros debemos identificar el tipo de riesgo, si es de tamaño del producto, si es de impacto del negocio, si es riesgo con el cliente, si es del proceso, si es del entorno de desarrollo, si es un riesgo tecnológico, si es un riesgo de la plantilla de trabajo del equipo de trabajo que estamos desarrollando, si es porque tenemos demasiado personal o falta personal. Entonces categorizamos los riesgos, ¿no? Y ahí nosotros vamos a hacer nuestra lista. Más adelante vamos a ver los posibles, la forma en que se va elaborando esto. Según la Fuerza Aérea Estadounidense, se identifica 4 categorías. Aquí hemos visto unas categorías arriba, aquí hay otras categorías. ¿Por qué? Porque esto varía de lugar a lugar donde vamos a identificar los riesgos, ¿no? Entonces acá dice, una categoría es riesgo de rendimiento, que tiene que ver con el rendimiento del equipo y del producto, ¿ya? Entonces hay una incertidumbre de cuántos de lo que se ha capturado en los requisitos se va a desarrollar. Riesgo del costo, riesgo de soporte, riesgo de planificación temporal, que tengamos problemas en la planificación que acaban de hacer. El otro día hemos visto. Entonces, podemos categorizarlo según lo que tenemos acá arriba o según lo que tenemos aquí abajo. O sea, es una forma, aunque no son las únicas, son las formas que podríamos darle los tipos de riesgo. Pero para todo riesgo, una vez identificado la lista, nosotros debemos medirlo. A esa medición se dice proyección del riesgo. Cuando yo mido un riesgo, a eso le llamo proyección del riesgo. Entonces, la proyección de riesgo me dice primero, tengo que hacer una lista, una lista de riesgo, ¿no? Para eso establezco una escala que refleje la probabilidad de riesgo que vamos a tener. Vamos a definir las consecuencias, vamos a estimar el impacto y luego vamos a decir con exactitud cuánto mide el riesgo en nuestro proyecto. Eso lo vamos a revisar un poco más adelante.
Entonces, en pocas palabras, ¿cómo comenzaríamos esto? Para eso vamos a desarrollar una tabla de riesgo. Y la tabla de riesgo se comienza con hacer un listado de los posibles riesgos, categorizar los riesgos, como hemos hecho antes, determinar la probabilidad de ocurrencia, determinar el impacto. Tanto la ocurrencia como el impacto tienen una categoría. Por ejemplo, acá podemos ver que en este ejemplo el impacto tiene categoría catastrófico, crítico, marginal, despreciable. Pueden ir los números o también pueden ir el texto. Igual acá, ¿listo? Entonces tenemos una probabilidad de ocurrencia que generalmente es un número que se multiplica con el impacto y vamos a ver que vamos a ver la exposición al riesgo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero una vez hacemos esto, generalmente se hace esto, ¿no? Hacemos el listado, categorizamos el listado, determinamos la probabilidad de ocurrencia, determinamos el impacto, que el impacto no es lo mismo que ocurrencia. Ocurrencia puede ser si ocurre o no ocurre. En cambio, el impacto, si ocurre, ¿qué es lo que nos va a causar? Puede ser por ejemplo, que se nos caiga el servidor y que no tengamos backup. Y que nuestra planificación de backup sea semanal. Imagínense, eso ya es catastrófico. Si estamos trabajando con dinero, eso sería un desastre, ¿no? Entonces, ese es el impacto. Pero si yo tengo 2 servidores, se me cae uno y tengo otro también que está trabajando en línea, y además de esto, tengo varias copias en línea y en físico, podría recuperar fácilmente en un tiempo que sea muy corto, que puede ser hasta despreciable, ¿no? Entonces, puedo estar muy preparado para ese tema. Que sí puede ocurrir que se me caiga un servidor, sí, pero puede ser que yo esté preparado o no esté preparado para ese tema. De acuerdo a eso, se valora el impacto, ¿no? ¿Ok? La misma situación, depende de cómo estemos en la institución, puede ser catastrófica o puede ser despreciable. Luego se realiza un orden por se ordena ya por el tamaño de probabilidad y mayor impacto, o sea, de exposición que tengamos, lo vamos a ordenar de mayor a menor para ver hasta dónde vamos a atender, cuáles son los riesgos que más nos interesan atender. Y ahí vamos a ir descartando unos cuantos, podemos colocar, digamos, hasta un tope, o podemos ir descartando los que nosotros veamos que son menos improbables y además que nos cuesten, el costo sea menor. Y para aquellos riesgos que queden dentro de la lista que hemos seleccionado, entonces hacemos un plan RSGR, que significa Plan de Reducción y Supervisión y Gestión de Riesgo. Este sería el primer paso que tendríamos que realizar, y una vez desarrollemos este plan, es un documento completo, ¿no? Tenemos un documento como el plan de administración de proyectos de software, también el plan de reducción y supervisión de gestión de riesgo es otro. Y vamos a ver por qué sería otros. Más adelante voy a mostrar un poquito sobre riesgo. Nosotros vamos a hacer solamente una tabla dentro de nuestro proyecto, pero en realidad, cuando hablamos de supervisión y reducción de riesgo, hablamos de mucho más que una tabla. Entonces, se busca evitar el riesgo. Se busca, además, tener la idea de cómo vamos a hacer el seguimiento para ver si va a ocurrir o no ocurrir el riesgo. Y si ocurre, cómo estamos trabajando sobre esto, ¿no? Gestionar el riesgo, cómo vamos a ir disminuyendo, y vamos a ir actualizando tal vez nuestros planes de contingencia y hacer seguimiento a los planes de contingencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este plan, es bastante amplio. Entonces, yo acá quería hacerlo por lo menos rápido, porque hoy día tenemos el tiempo medido. Voy a darle mayor importancia a este ejemplo de acá, porque aquí vamos a hablar un poquito de cómo se desarrollaría. No es la tabla como va a quedar, porque la tabla que va a quedar se la voy a mostrar enseguida, como es la que deseo, pero esta es la forma en que se elabora. Primero debo tomar, ya sea de un estándar o crear yo mi rango de probabilidades, que puede ser de 0 a 10, ¿no?
de 11 a 25, de 26 a 55, de 56 a 80, de 81 a 99. Y esto me daría como promedio 5, 18, 40, 68, 90. Los valores numéricos podrían ser 1, 2, 3, 4 y 5, que a veces no van hasta 5, a veces van hasta 10, digamos, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que van a ser de 1 a 5 la probabilidad de ocurrencia. Cuando yo hable de 1, estoy hablando de una probabilidad baja, que estoy haciendo mención a un cálculo entre 1 y 10%, que sería la media sería el 5%. Cuando hable de 2, estoy hablando de algo que es poco probable que ocurra, y la media sería 18 y variaría desde 11 hasta 25 el, el porcentaje, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a darle una expresión. ¿Qué probabilidad tenemos de que ocurra? Baja, podemos decir, poco probable, mm, media, ¿no? O altamente probable. Generalmente le vamos a dar el nombre porque es más fácil que pensar en el porcentaje. Es más fácil cuando nosotros estamos identificando el riesgo hablar del nombre y no del porcentaje, ni los números, ni los valores numéricos acá. Entonces, cuando comenzamos a hablar de los riesgos, nombramos todos los riesgos como dijimos hace rato, ¿no? Y le vamos a poner un código a cada riesgo. Y ahí vamos a aumentar un, una columna que se va a llamar probabilidad. Y ahí va a decir altamente probable, poco probable, por ejemplo, errores en la estimación del presupuesto. Altamente probable de que si nos falte dinero al finalizar, es altamente probable, porque puede cambiar la fecha, puedo necesitar, puedo tener más errores de los que eh, analicé en el plan, y puede ser que tenga que volver a repetir un proceso hasta que ese producto salga refinado más de una vez, y yo solamente tenía una vez, digamos, previsto. Puede ser que alguno de ellos me salga mal y tenga que hacerlo 2, 3 veces, y eso me va a cambiar mi presupuesto. Entonces, a eso se conoce como errores en la estimación del presupuesto, o que tenga que utilizar algún tipo de equipo que no había previsto. Entonces ahí también. Cambios en la política, en la seguridad, en el soporte, y yo tengo que decir cuán probable es, si es altamente probable, poco probable o medio, ¿no? Si a eso yo le aumento ahora este, este, la estimación del impacto. Cuando hablamos de impacto hace rato también dijimos que teníamos que decir qué es lo que significa para nosotros. Esto depende también del tipo de metodología que estemos utilizando, ¿no? Esto puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, 3 días, 4 días. Entonces, el retraso de la planificación, ustedes lo van a estimar de acuerdo a su metodología. ¿Por qué no todos trabajan con 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses o más de 2 meses? A ver, ¿por qué tendría que cambiar esto a horas o días? A ver, preguntemos a Fausto Rebollo. Fausto, ¿por qué tendríamos que hablar de que el retraso en la planificación debería ser horas o días y no solamente así como está en semana? Estamos viendo que esto es un ejemplo simplemente, ¿no? Fausto, ¿alguna idea? ¿Está Fausto? Emilio Jiménez. Denis Guevara. Ninguno. Bismar Bonilla. Deiner Yamil. Charlie Hope. Sí, dijo que tendría que ser de hora o minuto, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tendría que cambiar esto en vez de semana, poner días, horas o por qué tendría que cambiar? Pues
Sería, sería dependiendo, ingeniero, primero, dependiendo al tamaño del proyecto. ¿Al tamaño del proyecto? No, no precisamente al tamaño del proyecto, sino de qué tan significante uno lo tome, o sea, para Por cambiarlo, ejemplo, si digamos estamos ya. trabajando con Scrum, vamos a facilitarle la cosa. Si estoy trabajando con Ujú. Scrum y digo que es marginal 2 semanas, ¿será marginal 2 semanas? ¿Retrasarse en Eh, una tarea? puede que sea, dependiendo también si el equipo está capacitado para, o ya No, tiene pero, o sea, experiencia. si yo me atraso 2 semanas en una tarea dentro de Ujú. un proyecto Scrum, ¿será marginal? Yo creo que sí. No, Ah, o no. porque un Scrum, un sprint tarda de 15 a un mes. Si nos tardamos 2 semanas, ya no sería algo que no sea importante, porque marginal significa eso, ¿no? Insignificante significa que ni siquiera no va a afectar casi nada, ¿no? Pero marginal significa que lo podemos, que es poco probable que ocurra, ¿no? Que nos va a afectar poco, ¿no? Mediano que nos puede afectar algo. En cambio, si un proyecto, si una tarea se retrasa 2 semanas dentro de un proyecto Scrum, y esto es catastrófico, porque ya se terminó el sprint y nos atrasamos en una tarea. Entonces el producto no se va a poder entregar. Entonces tendría que cambiar, en lugar de semana, podría colocar horas o días. Porque si me atraso 3 horas en en una tarea, durante el día lo puedo volver a tratar. Eso sería insignificante, ¿no? Si me atraso 8 horas, eso sería un día de trabajo, podría ser hasta marginal. Pero si ya me atraso de 2 a 3 días, estoy atrasándome ya un cuarto de lo que es un sprint, porque un sprint dura 15 días, o sea, 2 semanas. En cambio, si yo me tardo una semana, ya sería algo crítico, ¿no? Y si me tardo 2 semanas, ya es catastrófico, ¿no? Entonces, fíjense que la escala de tiempo cambia según la metodología que estemos trabajando. O sea, no significa que como yo le estoy explicando acá, esto es insignificante, marginal, medio, crítico, ustedes lo van a dejar así como una semana, 2 semanas. Bueno, así estaba en el libro y yo así lo tomo. No, esto tiene que cambiar de acuerdo a la metodología que nosotros estemos aplicando, ¿no? Entonces, estos valores también pueden cambiar. Puedo tener más categorías también. No es solamente que podría tener estas categorías. En este caso, estamos tomando 5 categorías para el uno y 5 categorías para el otro. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer primero? Primero, hacemos la lista de los riesgos. Le colocamos un código y decimos cuál es la probabilidad que ocurra. Lo siguiente que hacemos es a esta tablita, aquí al lado. Espera, no, me aparece. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Ahí está. A esta tablita, aquí al lado, aparte de la probabilidad, voy a colocar una columna más que se llame impacto, ¿no? Entonces acá ya tengo una columna que es probabilidad. Acá es probabilidad, para que quede más claro. Ahí está. ¿Ok? Y este otro sería impacto, ¿no? Impacto. Entonces yo voy a comentar una columna que se llame impacto. Y ese impacto puede tener una categoría que sea insignificante, marginal, medio, crítico. Entonces, aquí abajo estamos colocando esa columna, ¿ves? Aquí para el riesgo 1 que habíamos colocado acá, aumentamos la columna y aquí al ladito tendría que venir marginal, catastrófico, insignificante, de acuerdo a lo que nosotros veamos. Por ejemplo, el riesgo 1 es errores en la estimación del presupuesto, es marginal porque hemos dicho que me puede retrasar en este caso, hasta 2 semanas, ¿no? En nuestro proyecto. Entonces, para nosotros es marginal para el tipo de metodología que estamos utilizando. En otro caso, podría haber sido catastrófico. El mismo tipo de riesgo puede ser catastrófico. Entonces, nosotros analizamos acá cómo nos afecta nuestro proyecto. Eso se llama impacto. ¿Cuánto es la probabilidad de ocurrencia? Eso se llama
probabilidad, ¿no? Entonces, tenemos probabilidad e impacto, ¿no? Probabilidad de ocurrencia y impacto. Vamos a estar expuestos a un riesgo siempre que nosotros tengamos esto de acá, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? Se recuerdan que hace rato dijimos proyección de riesgo. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos la probabilidad del impacto por el impacto y eso me da un resultado. Entonces yo estoy expuesto en un 0.05%. ¿Por qué este 0.5? 0.05, perdón, en valor. Ese es el 5%. Por 1 sería 0.05. El 40% es 0.4. 0.4 por el 5 que tenemos acá me va a dar 2. Entonces multiplico la probabilidad por el impacto y ese resultado es mi exposición al riesgo. Entonces, una vez tenga yo la exposición al riesgo, yo ordeno de mayor a menor y eso es lo que yo analizo como los más importantes. Ya decido cuáles son los que voy a tomar en cuenta para hacer un plan de reducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que este es el que tiene más exposición, es el de cambio de política de gestión. Entonces, podríamos hacer un plan de gestión de riesgo para ese riesgo. También podríamos hacer para seguridad del sitio, soporte y mantenimiento, que son los 3 más altos. Entonces podríamos hacer un plan de gestión de riesgo. Y podemos decir que para el otro, que es 0.05, a ese vamos a hacer que sea de forma reactiva, ¿no? Con todos los demás que trabajen de forma reactiva. Entonces, para estos acá vamos a decir que vamos a trabajar de forma proactiva. Aquí solamente estamos presentando cómo se hace la probabilidad del impacto, pero vamos a darnos cuenta que esta probabilidad generalmente se toma para un riesgo y el impacto tiene varias aristas, ¿no? El costo, el tiempo, tiene varias categorías por las que nosotros podríamos tomar la decisión de que el impacto es, por ejemplo, es marginal, es catastrófico, es insignificante. Y eso lo vamos a ver en la tabla que ustedes van a desarrollar en el proyecto. ¿Ok? Pero aquí estamos analizando de que este riesgo, que es cambio de política de gestión, es uno de los principales. Entonces, ¿qué tenemos que considerar de ese riesgo? ¿Por qué es importante el riesgo en mi proyecto? Entonces, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que ocurra. Y si ocurre eso, ¿qué puede suceder? Si cambian las políticas de gestión, podemos atrasarnos o podemos llegar a descartar el proyecto, ¿no? Se necesita, por lo tanto, hacer un seguimiento de los documentos donde se han establecido los objetivos del proyecto, porque si cambian de gestión, por ejemplo, ¿no? Si cambian de gestión o de visión, podrían tratar de cambiar los objetivos del proyecto y eso nos pondría en riesgo el desarrollo de nuestro proyecto en sí, ¿no? Entonces tenemos que ver un documento donde estén todos los objetivos del proyecto claramente especificados, primero. Esa es información que deberíamos tener a mano. Ahora tenemos que identificar quién va a ser el responsable de ver si ese riesgo puede o no ocurrir. Acá dice que el responsable va a ser el jefe de proyecto. Y lo estamos colocando como responsable. Ahora, ¿qué recursos se necesitan para trabajar, para mitigar ese riesgo? Y acá dice que se necesita una actividad de control, o sea, necesitamos un cierto tiempo de dedicación del jefe de proyecto para realizar actividades que actualicen o tengan actualizada la documentación del proyecto para que cualquier momento en que lo necesiten, él pueda presentarlo, el por qué se han establecido de esa manera los objetivos del proyecto. Entonces, y además, si lo tiene adecuado, pueden tener un plan de readecuar el proyecto en base a las políticas de gestión, tratando de no afectar al plan general, ¿no? Entonces, ¿cuál es el disparador? Por ejemplo, acá dice que las autoridades digan que se cambió de gestión. Ellas son otros los que están dirigiendo, ¿no? Y se deberá hacer una reunión con estas nuevas personas que están haciendo la nueva gestión y mostrarles el proyecto que estamos desarrollando y cuáles son los objetivos para que
para mostrarle por qué estamos desarrollando de esa manera el proyecto y el proyecto continúe. O si la visión de la nueva gestión es cambiar alguna parte, tendríamos que readecuar en todo caso el proyecto, ¿no? De acuerdo a la visión de la nueva gestión. A eso se refiere. Fíjense que solamente hemos analizado un riesgo. Pero los riesgos no es solamente esto, ¿ok? Yo tengo acá abierto un documento de una tesis de grado. Y aquí les voy a mostrar algo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los pasos del proceso del análisis de los riesgos de cada una de las fases, ¿no? Cómo se debería evaluar. Pero acá yo tengo una parte que quiero mostrarle. Acá está. Acá, según la guía del PMBOK, dice 1 es raro, 2 es improbable, 3 es probable, 4 probable y 5 casi seguro. Fíjense que esto está siguiendo la guía del PMBOK, ¿no? Que es una guía para la administración de proyectos, ¿no? También para proyectos de software se aplica. Y los niveles de probabilidad, esta es la probabilidad. Y acá está el impacto, también 1, 2, 3, 4, 5, insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico, ¿no? Y entonces tendríamos que ver entre probabilidad e impacto cuáles serían los niveles, ¿no? Por ejemplo, el 5 por 5, aquí estaría el 25, aquí está, y aquí me lo está poniendo con colores, ¿no? Con colores dice que es muy alto, este otro acá sería alto, este sería medio, ese es el nivel del riesgo, la exposición. Lo que acabamos de hablar nosotros con el pequeño ejemplito que vimos hace rato es exactamente lo mismo que dice el PMBOK, fíjense. Entonces ahí tenemos esto categorizado según el PMBOK. Menor que 10 sería muy bajo, entre 11 y 30 sería bajo, entre 31 y 50 sería medio, y ahí tenemos esa forma. Entonces, nosotros debemos desarrollar un plan para los que son muy altos, digamos, ¿no? Estos acá. Porque eso me van a dar, van a tener un mayor impacto y además van a tener consecuencias con mi proyecto, ¿no? De mediano a alto ahí deberíamos ver. No vamos a poder analizar todo porque todo lo que es hacer seguimiento a riesgo es costo, ¿no? Bueno, eso habla. Esta es la tablita que yo quiero que ustedes desarrollen. Así que así la quiero la tablita, ¿ya? El número de riesgo está acá. El nombre de riesgo que acabamos de ver hace rato está aquí, ¿no? Aquí, ¿qué más tiene? Tiene una columna que dice fase afectada, análisis, ¿no? Aquí están las causas. Si se recordaron, allá en el plan de contingencia estaban las causas, pero aquí tenemos las causas del riesgo, ¿no? Los requerimientos no se definieron de manera clara y completa, por eso esas son las causas, por ejemplo, de que posiblemente tengamos este riesgo. Los documentos requeridos se pueden colocar acá, ¿ya? Eso está así de forma general, acá se puede colocar los documentos requeridos. Nosotros estimamos la probabilidad, según esta tablita de acá arriba, que dice el PMBOK, aquí está la probabilidad. El 5 sería casi seguro de que ocurra, ¿no? Entonces dice, esto es que casi seguro que ocurra. Para hacer ese casi seguro hay que hacer un previo análisis de riesgo, que eso yo le voy a mostrar unas herramientas después de cómo podemos llegar a esos valores o hacer ese análisis de probabilidad, ¿no? No es solamente lo que se me ocurra, sino que hay que hacer un análisis para llegar a ese valor. Ahora el alcance, fíjense que los objetivos que afectan este riesgo, sin tomar en cuenta la probabilidad, puede ser al alcance, puede ser al tiempo, al costo o a la calidad. ¿Se recuerdan hace rato que yo hablaba de que si un riesgo ocurre, puede ser que nosotros no tengamos un costo económico, pero sí tengamos una pérdida de credibilidad? Eso sería que nos afecta a la calidad de nuestro producto, ¿no? Otro que puede ser el tiempo, ¿no? Que nos retrasemos en el tiempo. Y otro puede ser al alcance, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos acá 4 categorías de los objetivos: alcance, tiempo, costo y calidad. En algunos de ellos puede ir 0, ¿no?
En uno puede ser el 4, otro puede ser 0, en otro puede ser 5, en el otro puede ser 1. Entonces nosotros vamos a categorizar los requerimientos incompletos o ambiguos según el alcance de nuestro proyecto. ¿Cuál sería el impacto? O sea, ¿cómo nos retrasaría, ¿no? En cuanto al alcance, ¿cómo tendríamos que rehacer tareas o volver a analizar el análisis? O en cuanto al tiempo, que nos llevaría, aquí por ejemplo dice que es catastrófico, ¿no? Aquí el costo también dice que es muy alto, ¿no? La calidad va a bajar demasiado la calidad si es que no tenemos requerimientos ambiguos e incompletos, nos puede mostrar demasiados errores frente al usuario. Ahora, la forma de que estamos expuestos ya lo hemos visto, ¿no? Es 5 por 4, 20, ¿no? 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, 5 por 4, 20, y tendríamos ahí la probabilidad por el impacto. Si sumamos todo esto me da 90. Por lo tanto, como me da 90, el nivel de riesgo es muy alto, ¿no? Y así vamos evaluando cada uno de los riesgos que tenemos y vamos tomando en cuenta de esa manera. Es un pequeño ejemplo bastante amplio. Por ejemplo, está en la parte de análisis, está en la parte de codificación, de diseño. Entonces tenemos los riesgos y podemos ir colocando ahí la probabilidad y el impacto. Para llegar a estos números, no es solamente pensarlo, ¿no? Decir, esto es lo que esto es lo que puede ser que tengamos. Vamos a ver acá dónde está. Aquí se los puse. Aquí le puse, aquí está. Puse un documento más. En este de acá, no estaba tratando de mostrar la tabla como resultado que nosotros tenemos acá arriba, digamos, ¿no? En este de riesgo, es la forma en que va a quedar nuestra tabla al final, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera tablita. Después tenemos el plan de mitigación que podemos colocar acá, ¿no? Entendemos nuestra tablita. En este otro de acá, que ¿dónde está? ¿Dónde quedó abierto? Ya lo cerré. Esperemos un momentito. Aquí está. Aquí estamos hablando del riesgo, ¿no? Y ya hemos hablado de por qué es importante para la planificación, para la toma de decisión, para prevención, para mejora continua. Dijimos que los riesgos pueden ser riesgos técnicos, riesgos de proyectos, riesgos del equipo y riesgos del negocio. Se recuerdan que hablamos de eso también en las primeras diapositivas. Y tenemos en el proceso de estimación, identificamos riesgos, analizamos el riesgo y priorizamos los riesgos para desarrollar un plan de mitigación para algunos riesgos, y siempre vamos a hacer un monitoreo y control de los riesgos según vayan ocurriendo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos cambios en los requisitos del cliente, ¿no? La probabilidad podemos decir que es alta, el impacto es alto, y aquí establecemos un plan de mitigación. Este sería un ejemplo básico, ¿no? Ya que también podríamos tener, esta es una forma de afrontar la tabla, esa podría ser una tabla. Pero no es la única. Por ejemplo, si hacemos un análisis SWOT, tenemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, podemos identificar para cada una de estos riesgos cómo podríamos estimar su impacto y también ver cómo trabajar con esos riesgos. En otro riesgo puede ser que nosotros necesitemos hacer un diagrama de Ishikawa, que vamos a analizar cuál es la causa del riesgo, si es que ocurre, y cuáles son las subcausas de esto, ¿no? Entonces podemos analizar con diagramas de Ishikawa. Podemos hacer matrices de riesgo, como el que hemos hecho hace rato, para hacer el análisis. Podemos hacer análisis de punto de decisión. Y nuestra tabla podría ser un Pyramid Riggs, que es una forma de ampliar bueno, este Pyramid Riggs es
es un libro, es un recurso que ustedes pueden tener en línea para ampliar estos conocimientos que estamos viendo acá. También este Condurance y este Etequie, ¿no? Son nomenclaturas, son libros que ustedes pueden ir y consultar. Ya, estaba en otra cosa. Bueno, vamos a hablar en este caso, si suponemos que tenemos un escenario donde vamos a desarrollar una aplicación móvil de comida a domicilio y vamos a tener que ver cuáles son los posibles riesgos que tenemos ahí. Vamos a hablar de las personas que necesitamos para este proyecto, que serían 5 personas, 2 desarrolladores front-end, 2 back-end, un diseñador, un gerente de producto y un diseñador de experiencia de usuario. El proyecto tiene una restricción que debe ser entregada en 3 meses, tiene un presupuesto limitado, la aplicación tiene que utilizar React y Node.js en el backend. Se restringe el servicio de mapas y un procesador de pagos externo. Esas son las condiciones del escenario del proyecto. ¿Cómo haríamos para comenzar a hacer el análisis en este tipo de proyecto? Entonces, primero tenemos que decir qué tipos de riesgo tenemos, ¿no? Tenemos riesgo de compatibilidad, de performance, de seguridad, ¿no? ¿Qué riesgo de proyectos podrían surgir? De alcance, del alcance del proyecto, del cronograma, o sea, del plan, y de la comunicación, que la comunicación no sea la más efectiva. ¿Qué riesgo de equipo podrían surgir? Rotación del personal, ¿ya? Que nos pueden abandonar personas claves. Conflicto, cómo gestionamos los conflictos que estamos entre los miembros del equipo, si sabemos que dentro de un equipo puede haber buen ambiente o mal ambiente, ¿no? La falta de experiencia de algún miembro del equipo puede ser que nos retrase, ¿no? ¿Qué riesgos de negocio podrían surgir? Que tengamos competencia, tengamos cambio en el mercado. Hace rato hablamos de que teníamos riesgos de cambio del negocio, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando acá, en este proyecto, nos preguntamos qué riesgo de negocio podrían surgir, que tengamos competencia y cambio en el mercado. Ahora, con estos datos, nosotros comenzamos a identificar los riesgos y analizar, ¿no? Entonces, tenemos cambio en el requisito, podría ser alto y el impacto alto. Retrasos en integración de servicios externos, o la probabilidad puede ser medio y el impacto alto. Falta de experiencia en React, baja y el impacto medio. Ataques cibernéticos, bajo y el impacto alto, porque un ataque, una filtración es alta, ¿no? Por más de que sea baja la probabilidad de ocurrencia, el impacto va a ser alto, porque se pierde la credibilidad de todo el proyecto, ¿no? Este es el primer vistazo de nuestra tablita, ¿no? de riesgo. Nosotros sabemos que tenemos que aumentarle acá un código para cada uno de estos. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Además de esto, de ver la probabilidad de impacto así como número, tenemos que ver un plan de mitigación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si es que este riesgo ocurre? Establecer un proceso formal de gestión de cambios para realizar revisiones regulares de los requisitos. Es, por ejemplo, la propuesta de plan de contingencia para este primer riesgo. Para eso vamos a utilizar herramientas. Para este riesgo vamos a utilizar herramientas de una matriz de riesgo y un análisis SWOT. El análisis SWOT significa el FODA, ¿no? Entonces, el FODA, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestro análisis de riesgo, que lo voy a mostrar más abajito. ¿Dónde está? Es que he colocado con cada uno de los análisis. Aquí está. Fortaleza. Vemos cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, acá, equipo base. El equipo de desarrollo posee conocimientos en programación y desarrollo, lo que facilita la curva de aprendizaje. Vamos bien nombrando nuestras fortalezas acá. Luego decimos cuáles son nuestras debilidades. La curva de aprendizaje de React tiene sus propias sintaxis y conceptos,
lo que requiere un tiempo para dominarlo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una debilidad, más de la tecnología que de las personas. La persona tiene experiencia, pero de todas maneras va a tener un tiempo, ¿no? Y aquí nombramos todas nuestras debilidades en todos los aspectos que tengamos y tenemos nuestras oportunidades también. Mejorar la habilidad, la aportación de aprender una tecnología puede aumentar las habilidades del equipo a largo plazo, o sea, en otros proyectos que tengan que ver con lo mismo, no, lo va a hacer más, un equipo más trabajado, con más experiencia. Entonces, habla sobre las oportunidades, las amenazas, que puede haber baja calidad de código. El código desarrollado por programadores sin experiencia en determinado ambiente puede estar propenso a errores, ¿no? Entonces, puede bajar la calidad. Hacemos nosotros el análisis OA y ese análisis es el que me dice acá para estimar, ¿no?, el impacto y la probabilidad y ver cómo hacer el plan de mitigación de riesgo. Se recomienda para este riesgo hacer el análisis SOA, ¿no? Si no, si no, o el FODA. Si no tenemos este de acá, si estamos en este otro riesgo, para este otro riesgo nosotros decimos lo que vamos a utilizar como herramienta es el Ishikawa y análisis de causa de raíz, ¿no? Entonces, para el Ishikawa, ustedes conocen cuál es el diagrama de pescado, no sé cómo lo conocen, es este diagramita, donde tenemos acá el, el riesgo y cuáles serían las causas del equipo, del proceso, de las personas, de los materiales, del entorno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, del equipo, no disponibilidad de equipos, ¿no? Equipo en mal estado, falta de equipos adecuados, planificación deficiente, coordinación inadecuada, mala asignación de tareas. Este análisis lo habíamos analizado ya cuando hablamos de estimaciones, ¿no? Entonces acá podemos utilizar un diagrama para este riesgo, ¿no? Acá dice Ishikawa, para analizar retrasos en la integración de servicios externos. Entonces, podríamos utilizar el diagrama Ishikawa, también podríamos utilizar el FMEA, que también lo tengo más abajito acá, este, desarrollado. Ahorita vamos a buscarlo. Aquí está. Ajá. Aquí está. Este es el REACT. Aquí está. El análisis de modo de falla y efectos es a ver, sí, esta es la, la matriz, ¿no? Entonces tendríamos acá la función, el modo de falla potencial, el efecto que puede causar, la severidad, la ocurrencia, la detección. Para este cálculo vamos a hacer también un cálculo de exposición, que es número de prioridad de riesgo, que viene a ser la multiplicación entre 8 por 7 por 6, ¿no? La multiplicación, como hicimos la exposición, lo mismo, solo que acá tenemos severidad, ocurrencia y detección. Entonces acá dice desarrollo de componentes, ¿no? Errores en los componentes que se han desarrollado, mal funcionamiento de la aplicación, que sería el efecto, y mala experiencia del usuario, ¿no? Entonces ahí podríamos ver si es la severidad, si es baja o es alta. Esta es la probabilidad de que ocurra y de que se detecte a tiempo. Ahí está. Y las acciones correctivas. Revisar cuidadosamente el código, realizar pruebas unitarias, utilizar linter, ¿no? Entonces él me dice cuáles serían los trabajos que podríamos realizar para esto. No es solamente, fíjense que me muestra acá la herramienta que voy a utilizar, pero cuando yo la utilice, eso me va a dar mayor detalle, ¿no? Mayor detalle. No es solamente esta tablita que tenemos acá arriba, con esos números fríos, ¿no?, que estamos viendo acá, sino que esto también nace de un pequeño análisis. Tenemos este riesgo, pero tenemos que determinar su probabilidad, su impacto, qué planes podemos tener y podemos utilizar diferentes herramientas para, para ese medio, para buscar esa forma del análisis del riesgo y la mitigación del riesgo, ¿no?
No es la única, también tenemos lo que son análisis de puntos de decisión, pruebas de usuario, análisis de riesgo, diagramas de flujo, análisis de riesgo, monitoreo continuo. Cada uno de estas técnicas y herramientas la he desglosado acá de acuerdo al riesgo que tenemos acá. Este es el primer riesgo, lo van a ver ustedes acá en este documento. Yo se los voy a dejar el documento como guía. Este es el primer riesgo. Y luego viene acá abajo de este el segundo riesgo. Dame un segundo. Aquí está el análisis causa-raíz, por ejemplo. Porque para esta técnica, dice, una vez identificado el diagrama de Ishikawa, podemos aplicar 5 porqués, ¿no? De las causas. ¿Por qué hay cambios frecuentes? ¿Por qué los requisitos del cliente cambian constantemente? ¿Por qué el cliente no tiene una visión para analizar el porqué de las cosas? ¿No? No simplemente decir, ah, bueno, las causas son tales, sino ¿por qué sucede esto? Entonces, estas técnicas me ayudan a trabajar sobre las causas de cada uno de ellos, identificar y también hacer un plan de mitigación un poco más detallado, ¿no? Este es el tercer riesgo, por ejemplo. Y además de esto, el quinto riesgo habla de la comprensión del problema. Aquí tenemos esta es la herramienta. ¿Cuál de las herramientas era esta? Venga, vamos a ver. Quinto riesgo. No le puse el título, ¿no? Dame un segundito. Análisis de puntos de decisión y pruebas de usuario, ¿no? Ese era el quinto riesgo. Análisis de puntos de decisión. Análisis de punto de decisión. Aquí está tomando optimización del código, mitigación de la ocasión, comprensión de imágenes. Me está hablando de la tecnología que están utilizando, ¿no? Eso me dice riesgo y pues sobre eso estoy haciendo un análisis. Ahí está. Ahora, aquí abajo, antes de terminar, coloqué, no es la única forma de identificar los riesgos. ¿Se recuerdan que le habíamos dicho que teníamos una lluvia de ideas? Y según la lluvia de ideas, nosotros podríamos tener algunas ideas de cómo llegar de cuáles son los riesgos posibles que tengamos. También hay otros métodos, ¿no? No son los únicos. Podríamos utilizar, por ejemplo, esta metodología que dice, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si el proveedor de pago cambia sus APIs de protocolo? ¿No? Y yo a esa pregunta voy a tener ciertas respuestas, ¿no? Entonces ahí comienzo a identificar mis posibles riesgos. ¿Qué pasaría si hay un fallo en la comunicación? ¿Qué pasaría si? Entonces esta es otra propuesta de análisis de riesgo que se podría tomar. Por eso lo coloqué como técnica adicional. ¿Qué pasaría si se produce un ataque cibernético que comprometa los datos de pago? Y acá tenemos la evaluación de riesgo. Lo mismo. Probabilidad, impacto, controles existentes y controles adicionales. Tendríamos que hacer una tablita donde tendríamos el riesgo, ¿no? El riesgo, la probabilidad, el impacto, que siempre van a estar presentes. Estos serían los controles existentes y aquí tendríamos los controles adicionales. Según la metodología, me dice que tengo que tener esas columnas. Entonces, dependiendo de la metodología, en el caso del que yo les estoy pidiendo es el PMBOK, van a cambiar algunas columnas, pero en realidad siempre va a haber probabilidad y siempre va a haber impacto. Siempre vamos a tener una exposición al riesgo, ¿no? Entonces, con estos datos, nosotros podemos, aquí me da como herramienta los controles existentes y los controles adicionales, que es lo diferente a los otros, ¿no? Pero nace una lluvia de ideas que es, ¿qué pasaría si? Que también eso es una forma de buscar los riesgos. ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si sucede esto? Entonces yo ahí voy buscando los posibles riesgos que van a ocurrir en mi proyecto, ¿no? Ok. Estas herramientas yo se lo he colocado como adicionales. Aquí. ¿Dónde está?
más que una lectura, es para que ustedes tengan una idea de que este ejemplo, donde está estimación de riesgo, este ejemplito, no es esa estimación de riesgo, este ejemplito no es tan simple, ¿no? No es tan así de que simplemente voy a decir el 5%, es altamente probable, poco probable. Eso nace de un análisis, ¿no? Yo al principio voy a hacer la lista, voy a decir, bueno, es altamente probable, poco probable, pero tengo que hacer un análisis para cada riesgo, utilizando alguna herramienta, ¿no? Alguna herramienta tengo que utilizar para ese riesgo para establecer tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto. Al final, la probabilidad de ocurrencia y el impacto solo van a quedar como porcentaje, como valores, y eso me va a dar una exposición al riesgo que me va a ayudar, y el análisis de ese riesgo me va a ayudar a hacer esto de acá, ¿no? ¿Cómo voy a actuar yo cuando suceda el riesgo? O cómo me voy a dar cuenta que el riesgo va a estar, se puede presentar. ¿Cuál sería el plan de acción que yo voy a seguir? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Cuál es mi disparador? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ese riesgo está por ocurrir? Entonces, todo esto nace de alguna herramienta o alguna técnica que yo he utilizado. Una vez tenga la lista de riesgos posibles, que esta lista de riesgos puede ser parte de un qué pasaría si, ¿no? Entonces, para eso le mostré estas otras ventanitas, que no es, ¿dónde está? Voy a bajar esto un poquito. Que no es solamente hacer esto. Eso nace de varias técnicas de las que tenemos que profundizar un poquito. Sin embargo, como ya estamos sobre hora, lo único que les voy a pedir a ustedes es que me hagan esta tablita, ¿no? Aquí está. El nombre del riesgo, a qué fase es la que está afectando ese riesgo, si a la parte de análisis, a la codificación, al diseño, al desarrollo, en qué fase estamos trabajando, ¿no? Ustedes pueden poner Sprint 1, Sprint 2, digamos, codificación del Sprint 1. Ustedes colocan la fase a la que le puede causar problemas. Entonces acá dice causas. Puede ser también que un riesgo pueda afectar a todo el proyecto también, no solamente a una fase determinada. Y acá los documentos que van a generar este riesgo, la probabilidad, y ahora el análisis del impacto lo van a hacer de acuerdo al alcance del proyecto, de acuerdo al tiempo, al costo y a la calidad. ¿Cómo afecta al alcance? ¿Cómo afecta al tiempo? ¿Cómo afecta el costo y a la calidad? Y me van a dar la probabilidad de impacto, ¿no? Probabilidad por impacto, que sería esta exposición, ¿no? Bien. Lo hemos analizado en esa otra ventanita. ¿A dónde está? Aquí está, creo. Lo cerré. Lo cerré. Sí, lo cerré. Eso se llama exposición. Entonces, y este nivel alto, bajo, medio, lo van a sacar de esta tablita de acá arribita. ¿Ya? Aquí tenemos la tablita. Y eso porque lo vamos a seguir con el PMBOK, ¿ya? Para seguir con el PMBOK, vamos a seguir estas tablitas. Esta de aquí abajo. El grado de exposición que caiga en una de estos. ¿Ok? Si es catastrófico y casi seguro, va a quedar en una de estas. ¿Ok? Y ahí tenemos el impacto. Y lo vamos a categorizar así. Bien. Esta parte de riesgo, ¿dónde va a ir? Ahora nos vamos acá a nuestro avance. La parte de riesgo ya viene dentro de lo que es la planificación temporal. Esto no se lo mostré, la planificación temporal todavía.
Pero sí tenían tarea de eso. Ah, aquí abajo está la planificación temporal. La había colocado acá abajo. Dentro de la planificación temporal, tienen ustedes una lectura que dice PAPS. Ese PAP, ya se lo había mostrado a principio de semestre, es el que vamos a desarrollar. Y habíamos dicho que, que según la norma, según el estándar, teníamos que tener página de título, hoja de revisión, prefacio, tabla de contenidos, lista de figuras, lista de tablas, visión general del proyecto, productos finales, evolución del proyecto, organización del proyecto, como cuál va a ser el modelo de proceso que vamos a seguir, estructura organizativa, frontera, proceso de gestión. Cuando hablamos de que tiene que tener estos puntos, no significa que van a estar en ese orden, sino que pueden cambiar en el orden. Hay un ejemplo que les pasé que tiene otro orden, pero los puntos tienen que estar. Por ejemplo, acá están el plan de desarrollo del proyecto, que están los paquetes de trabajo, la dependencia, los recursos, el calendario que está como último punto. Este calendario es la planificación temporal que nosotros hemos dicho y hemos hecho la última clase. Aquí también están la gestión de riesgo, fíjense, que era lo que nos faltaba. En realidad, de todo este documento no habíamos visto ni planificación temporal ni gestión de riesgo. Por eso es que también antes no lo habíamos presentado completo, pero ya les había dicho que me pasen un avance de su PAP, ¿no? Y si se recuerdan, les pasé acá el manual de plan de desarrollo, les dije que era algo parecido a esto. Cuando dice la primera parte de carátula, habla de la universidad, facultad, acá el plan de desarrollo para y el nombre del proyecto, ¿no? Así tiene que venir. ¿Por qué? Porque es un plan de desarrollo. No se olviden que este es el PAP. No es la documentación, es el PAP. Entonces acá abajo va a decir quién lo está presentando, cuál es la versión que están presentando, si es la primera versión, la segunda versión. Acá tienen la versión y la revisión. Le pueden poner un código al proyecto. Ese código a veces es dado por la empresa o puede seguir alguno de los estándares, ¿no? Que diga que es de sistemas, etcétera, ¿no? Con la versión y demás. Entonces, esta codificación se puede colocar de acuerdo a cómo están trabajando en la empresa. Este es el control de cambio que decía en esta otra parte. ¿Dónde está? Voy a abrir esta en una nueva ventana para que lo tengamos claro aquí. Aquí voy a cerrar. Y aquí está. Quiero mostrarle esto porque generalmente ahí se equivocan. La mayoría de las veces que presentan esto, se equivocan. Aquí está. Hoja de revisión, ¿no? Prefacio, tabla de contenido, figura. Entonces, ahí tenemos nosotros la revisión y el control de cambio. Entonces, acá tenemos, en este manual, ya lo tenemos ahí, la revisión y el control de cambio, ¿no? Control de emisión y revisión. Entonces, acá dice qué parte se cambió y cuándo se modificó, ¿no? Acá, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. En la segunda parte viene otra vez la revisión y la versión. Esto viene en cada una de las hojas, fíjense. En este espacio en blanco debería venir el logotipo de la empresa o el isotipo de la empresa acá en esta partecita. En la imagen, ¿no? Está en blanco en este momento, pero ahí debería estar la imagen de la empresa, ¿no? De desarrollo, en este caso. Aquí está la tabla de contenido, antecedentes, definición de problemas, que es la misma parte que dice acá, introducción, visión general, productos finales, etcétera. Está solamente con otro nombre, ¿no? Visión general del proyecto, ahí está. Objetivo general, objetivo específico, alcance, requerimiento, organización del proyecto, procesos técnicos, análisis de requerimientos,
Aquí tendríamos estimación de recursos, las que son las métricas, el MOP, el MOF, el COCOMO, el análisis de riesgo, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. Y aquí tenemos la valoración y el plan de aversión, la gestión del proceso, recursos, cuáles son los recursos humanos con los que contamos, recursos físicos, estimaciones de proyecto, análisis de costo. Referencia, aquí debería venir también lo que es la planificación temporal como 8.3, planificación temporal que no está, pero ahí debería estar planificación temporal. Anexo, que puede ser especificaciones de hardware, anexo B, especificaciones de software, dice ahí roles, esos anexos pueden variar de acuerdo a la metodología que ustedes estén utilizando. Todo lo que no ingrese en esta parte, que sea detalle de cómo calculamos, por ejemplo, una estimación, y yo quiero mostrarlo dentro de la documentación, lo puedo mandar acá, ¿no? Aquí yo en las estimaciones voy a colocar solamente los resultados de la estimación en una tabla, ¿no? O en unas líneas. Cómo llegué a ese valor lo puedo mostrar en anexo, digamos. O sea, utilizamos tales datos para los recuentos, lo mismo que para el análisis de riesgo, por ejemplo, ¿no? La gestión de riesgo va a estar en la tablita, ¿no? Pero si ustedes utilizaron alguna de las técnicas que les mostré, entonces ustedes pueden decir, bueno, hicimos este diagrama para tal riesgo, este otro diagrama para este riesgo. Eso iría en anexo, ¿no? En los anexos. Entonces hay un anexo para lo que es hardware y otro anexo para lo que es software. Ahí lo pueden colocar. Entonces, en el índice de tablas son todas las tablas que ustedes coloquen en su proyecto. Tendrían que venir acá, numeradas, tabla 1, tabla 2, y ahí tendrían que decir en qué página se encuentra. Es un índice de las tablas. Lo mismo para los gráficos, imágenes y demás. Índice de figuras, vendría en otra tablita. Y aquí comienza el documento, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Esto que está así significa que es una plantilla, ¿no? Ahí tenemos que colocar una breve descripción de los antecedentes de la empresa, ¿no?, que se está realizando. Ya hicieron ustedes un primer manual de esto y ya se lo revisamos, ¿no? Entonces ahora simplemente tenemos que profundizar un poquito más el que vimos. Vista general del proyecto. Ahí tengo que tener el objetivo general, los objetivos específicos. Luego tengo que tener el alcance, los requerimientos funcionales, que esto sale del análisis de requisitos, la ingeniería de requisitos. Aquí ya están la lista de requisitos simplemente, no así el análisis de requisitos como tal, sino simplemente la lista de requisitos funcionales. Aquí también la lista de requisitos no funcionales. Las suposiciones, listar las restricciones que se han tomado en cuenta en el proyecto. Acá hay que ver la expectativa que tenemos de nuestro proyecto en cuanto a la calidad. Fundamentos de la metodología. Ya, hay que decir por qué vamos a utilizar nosotros la metodología y el modelo de proceso y debido a qué, ¿no?, vamos a utilizar ese modelo de proceso. Entonces aquí nosotros decimos cuál es el modelo de proceso que tenemos que tener, los entregables internos, externos que vamos a tener en el proyecto, cuáles son los hitos, los puntos donde vamos a hacer revisiones dentro del proyecto. Por ejemplo, si estamos trabajando con Scrum, sería Sprint 1, ¿no? En la fase inicial sería la reunión inicial donde veamos el Product Backlog. Vamos a tener ciertos hitos en cada uno de los sprints, entonces eso es lo que vamos a ir colocando acá. Vamos a analizar el proceso de desarrollo, la organización interna. Aquí está, si es descentralizado democrático, descentralizado controlado o centralizado controlado, lo que hemos visto en clase, ¿no? Eso debería venir acá, ¿no? Los roles y responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de desarrollo, cuáles van a ser sus roles y cuáles son sus responsabilidades. El proceso técnico, los métodos y herramientas que se van a utilizar. La documentación del producto. El análisis de los requerimientos, en donde viene acá como primer parte el dominio de la aplicación. Acá debería estar el dominio de la aplicación, o sea, el modelo de dominio. Identificar los actores en caso de que esté utilizando PUF, ¿no? En otro caso van a ser los usuarios, ¿no?
No en todos los casos van a tener actores y casos de uso, porque esto de acuerdo a la metodología, esto es simplemente un ejemplo. Si están con Scrum no van a tener actores y casos de uso, a menos que a pesar de que estén utilizando la metodología de Scrum, tengan un proceso previo de levantamiento de requisitos donde ustedes sí van a utilizar actores y casos de uso y tienen que especificar por qué, ¿no? Acá están los subsistemas identificados, la arquitectura de despliegue, el tipo de aplicación, tipo de conexión, las métricas que se van a utilizar en cuanto a las mod. Por ejemplo, acá están proyectos similares a los que ustedes tienen, cuántas líneas de código tienen, y luego tendrían que hacer el valor esperado, optimista, más 4 veces el más probable, más el pesimista, dividido entre 6 para calcular el valor esperado en líneas de código para su proyecto. Acá podríamos hablar del MOV, ¿no? Ventaja de la función. Vimos que también en el proyecto, aquí son varios proyectos, ¿no? Los valores esperados para su proyecto. Acá tenemos el MOV, aquí está con una cuenta básica, pero usted también pueden tomar el otro, ¿no? Donde tenemos la cuenta para cada uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, está haciendo una cuenta de un proyecto, este es de otro proyecto, históricos de otro proyecto, y está haciendo una estimación. Si ustedes van a utilizar ese tipo de estimación, lo utilizan así. Si no, hacen uno como el que hicimos en clase, ¿no? Ustedes están haciendo la estimación de su proyecto y no se están basando en datos históricos. Entonces, ustedes están haciendo la métrica, ¿no? De su proyecto. Y solamente su proyecto va a estaría uno solo. No estarían así como este caso, proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3, sino que tendrían el de su proyecto. Las estimaciones, si vamos a utilizar los modelos empíricos, ¿qué modelo empírico vamos a utilizar? Si vamos a utilizar alguno de los que hemos visto en el listado, aquí por ejemplo está el de Walton Felix y el Albrecht, pero también podríamos utilizar como el COCOMO de Pressman, el básico, o el intermedio, y ahí hablamos de esas estimaciones, ¿no? Luego hablamos del análisis de riesgo, y ahí tenemos que colocar primero nuestra tablita, que eso va a cambiar porque vamos a utilizar el de PMBOK que hemos dicho, no vamos a utilizar alta, media y baja, solamente acá están 3, con el PMBOK que acabo de mostrarle, que está dentro de lo que le he compartido, tendrían que ser 5 categorías, ¿no? Lo mismo que el impacto, también serían 5 la categoría. El plan de aversión, entonces acá tengo yo acá ID, nombre, descripción, probabilidad, ¿no? Y acá tengo previsión y restricción. Acá en el impacto esto va a cambiar, porque acá hemos visto que en el impacto yo voy a hacer alcance, tiempo, costo y calidad. Esos 3 voy a hacer, ¿ya? Y voy a aumentar ahí este de acá. Ahora, estas otras ventanitas pueden ir en otra tablita. Acá abajo, este está en otra tabla. Miren, acá abajito. Terminamos esta parte del impacto y acá tenemos otra tabla, ¿no? Aquí está. Amenazas, requerimientos incompletos, fase, nivel de riesgo, tipo de respuesta, mitigar. Aquí, o sea, si vamos a hacer proactiva o reactiva, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable y cuál es el plan de mitigación? ¿Okay? En esta otra tablita viene esta otra partecita de acá que tenemos en nuestra documentación. ¿Dónde está? Aquí creo que colocó. De prevención y reacción están en esta otra tabla, la tabla de aquí abajo, ¿ya? Si ustedes eso lo pueden colocar separado. Hacen esta tablita de acá arriba y luego lo colocan en esta tablita de acá abajo, de esta manera, que viene a ser la misma tabla que está aquí en el proyecto en uno solo. En este manual está en uno solo y en el otro está en 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, hacen esas 2 tablitas que tenemos acá para su proyecto y ya tendrían el plan de mitigación, plan de riesgo, ¿no? Ahora, en gestión de proceso tenemos los recursos que vamos a utilizar. En
en cuanto a la parte de proyectos y adicionales, como la secretaria, que no están tomados en cuenta entre los desarrolladores, los recursos físicos que vamos a utilizar, ya sean espacios personales, servidores, máquinas y demás, se colocan acá y se estima la estimación del proyecto, y vamos a hacer el análisis de costo de la secretaria, del gestor del proyecto, del desarrollador, los tiempos que van a tener, y vamos a tener un monto. Luego vamos a comparar eso con lo que hemos estimado allá de forma empírica. Entonces, si tiene que este monto tener correlación con lo que hemos hecho allá arriba, ¿no? Acá hay otros recursos más que se van a utilizar, que son servidores, router. Esto puede cambiar, ¿no? Esto es de acuerdo a su proyecto, ¿no? Concentradores simplemente es un ejemplo, ¿no? Recursos humanos, recursos físicos. Acá están los costos de los riesgos, ¿ya? Y ahí debería estar la planificación temporal. Por acá debería estar la planificación temporal. Aquí como 8.3 dijimos, 8.2, y luego vendría planificación temporal, que no está dentro de este documento, pero debería estar la planificación temporal. Luego viene la referencia y los anexos, ¿no? Ahí están los anexos. Especificaciones de hardware, de datos, de servidores, y eso usted ya los rellena. Este documento me lo tiene que presentar el día jueves, junto con su proyecto, para ver cómo está. Esto ya lo habíamos elaborado antes. No había la parte de riesgo, ni había la parte de planificación temporal, ¿no? Tampoco estaba la estimación. La estimación lo hemos hecho separado, lo van a colocar en este documento, y ahí vamos a completarlo. Y vamos a hacer la primera la revisión previa a la final el día jueves. El día miércoles voy a colocar en línea, para que lo hagan en grupo, lo que es su examen. ¿Y de qué viene su examen? Su examen viene de hacer la planificación temporal y la, el análisis de riesgo para un problema propuesto, ¿no? Yo ya le voy a proponer un problema, y ustedes van a hacer las dos tablitas de riesgo. Y además también tenemos que ver la parte de estimaciones, ¿no? La estimación sería estimación, planificación temporal y riesgo. Eso lo voy a entregar, no sé si entregar, mañana no creo que nadie esté disponible, todos van a tener sus cosas que hacer. Pero lo pensaba subir el día miércoles para que tengan tiempo para desarrollarlo hasta el jueves a medianoche. ¿No? Porque el día viernes es la presentación final del proyecto. Y ese día viernes se entrega la nota final, ¿no? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Consultas? Disculpe, ingeniero, usted había dicho que el día lunes era la entrega del... ¿Cuál lunes? De este lunes 30. Dijo que usted quiere la entrega del proyecto y todo lo demás. ¿El día lunes? Sí, ahí sí hemos quedado en la anterior clase. No sé, se ha equivocado. No, nos escuchamos mal nosotros, capaz. Me están pidiendo las notas ya, hasta el viernes me están pidiendo las notas. A ver, voy a consultar si puedo entregarlo el lunes, y lo podría mover el lunes para que entreguemos una vez la nota el día lunes. ¿Listo? Pero si no se puede, lo tendríamos que hacer viernes, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, otra pregunta. ¿Este jueves la primera revisión va a ser virtual o presencial? Virtual, no, virtual. La defensa final Ok. va a ser presencial. ¿Ya? El Ok. examen va a ser virtual también, este segundo parcial, porque van a hacerlo en grupo. Es un caso de estudio que yo les voy a dar, y ustedes lo van a hacer en grupo. Lo que tienen que hacer es estimar el proyecto, como hemos visto acá en este documento. Miren esta partecita del documento, otra vez se lo voy a mostrar acá. Por si no quedó claro acá. Vamos a ver acá. ¿Qué tienen que hacer en estimación?
del, del, del examen, ¿no? Aquí, métricas orientadas al tamaño. Para el proyecto que les voy a dar, ustedes lo pueden descomponer en varias partes y tienen que estimar 3. Para cada una de las partes tienen que estimar 3, ¿no? Entonces, uno que sea de un proyecto, otro que sea de otro proyecto y otro proyecto, y ahí van a tener la cantidad de líneas de código. Esas estimaciones lo pueden sacar en línea. Por ejemplo, si es un sistema de venta histórico de líneas de código de sistema de venta en, qué sé yo, en qué estarán trabajando. Ustedes deciden, ¿no? Entonces, em, pueden buscar ahí valores de proyectos parecidos a su, a su sistema. Ustedes dicen de dónde lo sacaron esos valores o cómo lo calcularon. Y colocan 3. Acá está. ¿Dónde estábamos? Aquí. Colocan 3. Y de esos 3 valores que ustedes coloquen, me calculan el valor optimista. Me dicen cuál es el valor optimista, cuál es el más probable y cuál es el pesimista. Me calculan el valor esperado. Esa sería la técnica de líneas de código. Si se recuerdan, cuando vimos estimaciones, voy a abrir esta una nueva ventana. Cuando vimos estimaciones allá abajo, hay un ejemplo acá en estimaciones, en métricas. ¿Qué es métricas? Eso. Aquí. Fíjense que para este proyecto se lo dividió en estas funciones, ¿no? Y dijimos que para cada una de estas funciones teníamos 3 valores: optimista, más probable y pesimista. Este es el ejemplo de estimación con líneas de código. Eso se llama estimación con líneas de código. Entonces, en esta primera parte del examen, lo que les voy a pedir es que ustedes hagan esa estimación con líneas de código. Lo pueden tomar todo el proyecto como uno o pueden dividirlo así como vimos en funcionalidades, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más fácil encontrar esos valores para estimar. Pasamos acá. ¿Dónde estamos? Ahí está. Tipos de conexión, métricas. Aquí está. Entonces, para estimar. Y con esta función vamos a hacer el valor estimado. Ahora, en la parte de orientadas a la función, no me van a hacer la estimación como está aquí, sino como el que hemos hecho en la tarea. ¿Se recuerdan, no? Es que para su proyecto ustedes hicieron una estimación de, de, los dos, de las dos formas de hacer el cálculo de puntos de función. Aquí van a ser de los puntos de función. Después de que hagan los puntos de función, me van a hacer lo que son las estimaciones para esos puntos de función no con estos métodos de acá, sino simplemente con el COCOMO básico y el COCOMO intermedio, ¿no? Estos modelos empíricos no los necesitamos, simplemente COCOMO básico y COCOMO intermedio, como hicimos en clase, ¿no? Para el proyecto. Y luego van a hacer el análisis de riesgo con este ejemplito de acá, tomando esta escala que tenemos aquí del PMBOK, vamos a hacer nuestro análisis de riesgo para el problema propuesto, cuáles serían los riesgos de cada una de las etapas y la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿no? Entonces, y luego aquí abajo vamos a realizar esta otra tablita. Aquí está. Y por último, hay que hacer
la planificación temporal, ¿no? El diagrama de PER y de Gantt. Que eso ya dijimos que en este manual no está. Si se fijaron en el estándar sí está, pero en el manual el 8.3 no está. Entonces acá como 8.3 como último punto ponen tanto en su documentación y en el examen como último punto lo que es la planificación temporal. La planificación temporal es el diagrama de Gantt, ¿no? Las listas de tareas y hacer el diagrama de red para el camino crítico. Esa es la planificación temporal, que es lo que tienen que presentar hoy día de su proyecto, digamos. Y es lo que tengo que verificar en este momento. Vamos a terminar la clase ya de riesgo y vamos a empezar a revisar la tarea de planificación temporal, cómo lo han hecho, cómo les ha ido, porque eso mismo tienen que ustedes que colocarlo acá en su documentación, pues, ¿no? Acá en la documentación, como último punto, como 8.3, tiene que venir esa planificación temporal. ¿Ok? ¿Se entendió? Ese va a ser el examen. Va a ser práctico más que todo. No va a haber teoría, solamente es práctico. Lo tienen que hacer en grupo. El examen va a ser para qué día, ingeniero? Disculpe. Lo Los voy a, jueves, ¿no? lo voy a subir lo planificaba subir el miércoles para que lo puedan entregar el día hasta el jueves en la medianoche. Si fuera bueno para el día viernes hasta medianoche, ingeniero. Disculpe. O al Pero viernes es hasta que ya lo que pasa es que después tienen que dedicarse pues a su proyecto, ¿no? Si no, no van a tener tiempo para su proyecto. Es también trabajo hacerlo su proyecto. Ahora, si quieres, se los lanzo mañana y ustedes van trabajando mañana, pasado, hasta el jueves. También, mejor. También lo puedo Sí, publicar mañana y ya ustedes hasta el jueves lo presentan. ya, está bien. ¿Les parece mejor? Sí, así está bien. Ya, ok. Entonces mañana a primera hora lo voy a publicar para que lo vayan desarrollando hasta el día jueves. Listo. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Lo que quieran preguntar o consultar. ¿Nos podría decir la nota del examen, si se puede? La nota del examen el día viernes. ¿Qué día dijimos que íbamos a hacer la defensa? El día... para el jueves le puedo entregar la nota. ¿Ya? Para el jueves. El jueves le entrego la nota del primer parcial y ya. Pero ustedes ya deben saber más o menos cómo les ha ido, ¿no? Cómo les ha ido en cada una de las respuestas. Porque ahí tengo una parte práctica y otra parte teórica, ¿no? La parte teórica ya están todas tachadas, así que tengo que ver nomás si tacharon correctamente o incorrectamente. Entonces, para el día jueves, les entrego esa nota. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Los escucho. Este tiempo es para que ustedes hablen, ¿ya? Antes de que empecemos a revisar las tareas. Hola, ¿no hay duda? Entonces pasemos a la tarea. ¿Quiénes van a presentar primero la planificación temporal? ¿Quiénes los tienen listos? ¿Quiénes realizaron la planificación temporal ya? ¿Qué grupo lo tiene listo? ¿Nadie? No se olviden que la revisión está antes de la hora porque es para que ustedes corrijan y después ya lo suban corregido, digamos. Porque puede ser que algunas cosas no hayan entendido correctamente y el hecho de la presentación no es para ponerle buena nota o mala nota, sino es para direccionarlo en cómo corregir su trabajo para subirlo correctamente. Ya cuando esté arriba, ya yo lo voy a corregir por nota. ¿Me entiende? Entonces, en este momento es para ver si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, para corregirlo y para que ustedes lo hagan, lo mejoren y recién lo suban.
¿Nadie lo ha hecho? Pregunto. ¿Hola? Mm, Por mi parte, creo que hubo una confusión en mi grupo que y no tenemos casi nada avanzado, entonces que estábamos viendo recién hacer. Hace un momento, Mm. antes de la clase. Ese No, pues, es el problema. Ese es el problema. Y por eso cuando le digo, yo les dije, ¿no ves? En la clase anterior, bueno, si tal vez no estuvieron muy atentos, les dije que tenían todo el fin de semana para hacerlo y así el día lunes lo defendían su tarea para que las dudas que tengan las corrijan en ese momento y después lo suban en la noche. Pero eh, el hecho de arriesgarse a subir una tarea que no han presentado es complicado, ¿no? ¿Cómo van a saber que están bien o están mal en lo que han hecho? ¿Los demás grupos tampoco hicieron? Tampoco, Inge, pasa que esto, como estamos ya también en lo último, hay una materia en la cual creo que con mi equipo estamos también en lo mismo y pucha nos pidió proyectos como que muy de repente ya, porque igual nos acortó el tiempo, entonces no, ¿para qué la vamos a mentir? Hemos dividido como que miles de pedazos y eso. ¿Y ahora qué hacemos? Ya terminaron ya seguramente las otras materias, ¿o no? A mí me falta una materia más, ingeniero. ¿Cuándo terminan sus materias? Yo El termino un día jueves recién y en la eh, mañana. el mío ¿Ah? tiene la última materia es el día jueves, ingeniero. El día jueves en la mañana, mi último examen. Luego de eso no tengo más, pero sí, Ya, supuestamente tenía un examen para el día, pero pero a ver, la cuestión es la siguiente, ¿no? O sea, yo no me hago problema por no revisar su tarea, o sea, el problema es que lo van a subir y lo van a subir mal, y eso mismo se va a preguntar en el examen. Si se fijaron en la pregunta del examen también está la planificación temporal, y en su proyecto también está la planificación temporal. Y el objetivo de esta revisión era para ver en qué se habían equivocado y cómo corregirles, digamos, antes de que suban su tarea, antes de que hagan su examen y antes de que presente su proyecto, para que así no tengan muchos problemas, los cambios sean mínimos. Ese es el objetivo, o sea, más que criticarlos o cualquier cosa, es simplemente ayudarles a mejorar nada más. ¿Me entienden, no? Yo no me hago problema por no revisar, pero el problema está que después su nota no puede ser la que ustedes esperan, pues, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Propuesta. Inge, otro día, ¿qué día lo puede revisar antes del examen? Podría ser. Mañana en la Una re- mañana podría ser. Mañana a primera hora. Que lo hagan hoy día y mañana a primera hora lo presenten. Y si pueden hacerlo de riesgo también de su proyecto para que una vez lo revisemos los dos, porque en el examen lo van a dar los dos días. Y así veamos qué dudas tienen. Si es la idea, ¿no? Porque ya hemos revisado lo de estimación. Se recuerdan que lo revisamos con estimación y ahí mismo también revisamos un poco su documentación y demás. Em, les digo algunas observaciones para que modifiquen. Yo me puedo dar tiempo mañana en la mañana para revisarle a primera hora y ustedes se comunican conmigo, yo me conecto y lo comenzamos a corregir. Está bien, Inge. ¿Está bien? De todas maneras he puesto la tarea de planificación temporal hasta el día de mañana en la noche. ¿Ya? Estaba previsto en la anterior clase, cuando avanzamos planificación temporal, estaba previsto para hoy día, pero ya yo lo he colocado hasta el día de mañana, ¿ya? Porque quiero que lo suban corregido, ¿no? Yo les voy a hacer las observaciones y que ustedes lo corrijan para que recién lo suban. No hay problema si no lo presentan y lo suben directamente. El problema va a ser que, como lo hayan subido, si estaba mal, la nota va a estar mal también, ¿no?
¿Me entiende? Sí, ingeniero. Bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Si es que no nadie va a presentar, porque esta parte era para presentar el proyecto, la tarea. Si no, nos vemos el día de mañana temprano